¿Y si le dijera que hay un ingrediente natural, barato y beneficioso que es capaz de reducir el impacto del azúcar en sangre por su poder antiglucémico, que también es capaz de mejorar su flora intestinal por la cantidad de bacterias beneficiosas que contiene y que también es capaz de reducir la presión arterial en hipertensos por un compuesto que contiene y que, por si fuera poco, es capaz de mejorar sus digestiones a la hora de digerir el carbohidrato y la grasa al recuperar la acidez estomacal, evitando así sobrecrecimiento bacteriano, la presencia de bacterias nocivas o la propia inflamación intestinal. Ese ingrediente se llama vinagre de sidra de manzana, el cual es bueno, bonito y barato. Mi nombre es Alejandro Pérez, soy experto en nutrición clínica y en el vídeo de hoy le voy a comentar qué es este vinagre, por qué se ha utilizado en la historia de la medicina, cuáles son sus beneficios y lo más útil y para lo que estamos todos aquí, cómo tomarlo, qué dosis y en qué momento del día. Básicamente el vinagre es un producto que obtenemos de la fermentación de los azúcares, en este caso en particular de la sidra de manzana. Os traigo este ingrediente porque, además de barato y bueno, tiene mucho respaldo científico e histórico detrás. Todos sabemos que el vinagre se utiliza para conservar los alimentos por su poder antimicrobiano, lo cual quiere decir que es muy beneficioso para nuestro cuerpo porque ayudará a eliminar patógenos como las bacterias nocivas. Incluso se ha visto que puede ayudar en infecciones fúngicas de hongos como la de la Candida albicans. Y por si fuera poco, nuestro querido Hipócrates, un gran médico griego cuyas frases son muy famosas, como la de que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento, o la de comer cuando uno está enfermo es alimentar la enfermedad, haciendo referencia con eso al ayuno por sus beneficios de autofagia y reparación de tejidos, algo que él decía mucho tiempo atrás y que en 2016 recibió un premio Nobel, el investigador japonés Yoshinori Ohsumi, que describió más bien los mecanismos de la autofagia, el reciclaje del cuerpo que se da cuando uno ayuna. Y esto no queda ahí, ya que históricamente el vinagre tenía mucha importancia en nuestra sociedad, no solo por sus propiedades medicinales y la conservación de alimentos. De hecho, era mencionado en multitud de ocasiones en la Biblia. Así que vamos a proceder a ver sus 5 principales beneficios. Beneficio número 1. Reduce el impacto del azúcar en la sangre y reduce la insulina. Hoy en día hay dos cosas que claramente nos están enfermando, con más de 600 millones de diabéticos en el mundo: el azúcar alto y la insulina alta. Todas las personas obesas, diabéticas e hipertensas tienen en común un desajuste metabólico de hiperglucemia e hiperinsulinemia. Y se ha visto, según algunas revisiones sistemáticas e incluso metaanálisis que recopilan ensayos clínicos en humanos, que tiene el vinagre de sidra de manzana un efecto beneficioso sobre el impacto de la glucosa, ayudando a reducirlo en la sangre cuando uno ha comido incluso carbohidrato. Fíjense en este gráfico, que es muy práctico y útil, donde vemos la diferencia del impacto del azúcar en sangre a tomar un brownie con harina refinada sin vinagre a hacerlo con vinagre. Asombroso. Aquí podemos ver otro ejemplo que nos indica el impacto que tiene y la diferencia entre tomar un helado sin vinagre de sidra de manzana a hacerlo con el propio vinagre. La verdad que es asombrosa la diferencia que tiene sobre el impacto del azúcar en la sangre. Esto no es ni mucho menos para que ahora te pongas a tomar donuts con vinagre de sidra de manzana, sino para que seas consciente de que tenemos una herramienta para reducir el impacto del azúcar en sangre del carbohidrato, como son los tubérculos, la patata al boniato, incluso la fruta como el plátano, el mango y la manzana, que suben mucho el azúcar en sangre. O incluso, si no comes carbohidrato, te va a ayudar a mantener unos niveles más estables de azúcar en sangre, sobre todo si eres diabético tipo 2.
Segundo gran beneficio del vinagre de sidra de manzana: mejora las digestiones en gran medida. Hoy en día estamos sufriendo una epidemia de estómagos alcalinos. Lo alcalino seguramente lo asocies a salud, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la fisiología gástrica nos indica que el pH del estómago humano es extremadamente ácido. Nosotros, como pueden comprobar, tenemos un tracto digestivo muy parecido al de los carroñeros, porque estamos diseñados para digerir carne. Evolutivamente estuvimos muchos años comiendo carne cruda y desarrollamos la creación de ácido estomacal para matar esas bacterias. Si usted mete el dedo en el ácido del estómago, se le deshace por completo, ¿vale? Y es lo que necesitamos nosotros para digerir las proteínas, asimilar nutrientes como el hierro, el calcio y la vitamina B12 y eliminar bacterias nocivas. Cuando yo baso en plantas exclusivamente mi alimentación muchos años, abuso de antibióticos, fármacos, anticonceptivas o incluso el omeprazol, que inhibe la producción del ácido en el estómago, me baso también la dieta en carbohidratos refinados, tengo malos hábitos, estoy muy estresado, poco a poco voy perdiendo la capacidad de producir ácido en mi estómago y como consecuencia sufro de reflujo y acidez. Realmente tenemos una mucosa que protege la capa del estómago y está para que el ácido no choque con la capa, la mucosa la protege. Cuando pierdo la acidez del estómago, la mucosa se va, porque la función de la mucosa es proteger la capa del estómago, por lo que el problema de acidez y reflujo no es que tengas un estómago muy ácido como la gente piensa, es que tienes un estómago que ha ido perdiendo la acidez y como consecuencia la mucosa se ha ido, porque claro, si no hay ácido, ¿para qué va a estar la mucosa para proteger tu estómago? Cuando pierdes acidez y la capacidad de producir ácido, se va la mucosa y el día que tú comes, creas ácido para digerir la proteína, por ejemplo, y al no estar la mucosa, choca con la capa muscular y sientes ardor, acidez y reflujo. La manera de solucionar esto no es tomar omeprazol, como la gente piensa, que es poner un parche, evitar la producción de ácido. No, tengo que recuperar la acidez, tener un pH 1, 2 máximo, para digerir bien la proteína y para que la mucosa vuelva a aparecer. Y por eso tenemos que hacer la reacidificación y la reparación de la mucosa. Con vinagre de sidra, manzana, limón y demás, que ahora explicaré, y betaína antes de cada comida, una cápsula o dos de betaína con ácido clorhídrico, ayudaré a ir acidificando el estómago y que la mucosa se vaya reponiendo. Y para reponer esta mucosa y acelerar el proceso, puedo usar glutamina, 20 gramos diarios, 10 gramos en ayunas, 10 antes de dormir, o sábila, una cucharada sopera en ayunas y una cucharada antes de dormir. Eso, juntado con la betaína, una alimentación baja en carbohidratos, el vinagre de sidra de manzana y un estilo de vida saludable, hará que mis reflujos y mis indigestiones desaparezcan. De hecho, un estómago poco ácido es lo que favorece la aparición de, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Si tuviéramos un estómago muy ácido, como debe ser, arrasaría con el Helicobacter. Recuerda que el problema no es la bacteria, sino el terreno. Tercer gran beneficio, es extremadamente beneficioso para nuestra flora intestinal. Recuerda que en el cuerpo tenemos más bacterias, más bichitos que células y es importante cuidar de nuestra microbiota. Eso que se queda ahí pegado son bacterias beneficiosas para nuestro intestino. El vinagre hay que comprarlo, como pone ahí, con madre, ¿vale? Que significa que tiene estas bacterias que luego pasarán a mi intestino regalándome salud y una microbiota más diversa. Recuerda que hay una clara conexión entre intestino y cerebro y cuidar de tu microbiota será cuidar de tu cerebro. Cuarto beneficio, reduce la presión arterial en hipertensos. El vinagre de sidra de manzana es rico en ácido clorogénico, lo cual se asocia con menor presión arterial. Recuerde que la hipertensión no es causada por comer sal,
Había un mito muy extendido que era pensar que los huevos causaban enfermedad cardiovascular, que hoy en día ya hay evidencia de sobra que nos dice que es mentira. Lo mismo sucederá en un tiempo con la sal. Mientras tanto, podemos afirmar que la hipertensión es un estado prediabético, donde hay insulina alta, glucosa alta, resistencia a la insulina y una disfunción mitocondrial, de tal manera que el cuerpo pierde la oxigenación en los tejidos. Claro, como necesitamos oxígeno para obtener energía, el cuerpo hace una compensación aumentando la presión arterial del organismo para hacer que el oxígeno llegue a los tejidos. Si yo tengo una manguera que echa poco agua, la aprieto para que la eche más fuerte. Si yo veo en mi cuerpo que no estoy recibiendo oxígeno, hago un mecanismo de compensación apretando las arterias para que llegue el oxígeno. Recuerde, la hipertensión es una consecuencia de un estado prediabético o diabético donde uno tiene resistencia a la insulina y disfunción mitocondrial. Algunas herramientas para mejorar la hipertensión, aparte del vinagre de sidra de manzana, son el ejercicio físico, la exposición solar, tener unos niveles altos de vitamina D, entre 60 y 80 al menos, que se consigue con una buena exposición solar, y por supuesto alejar el estrés, ya que el estrés nos sube la presión. Y quinto beneficio, ayuda con el proceso de pérdida de grasa. La realidad es que se ha visto que el vinagre de sidra de manzana aumenta la saciedad. Y cuando estamos saciados y encima es algo que nos ayuda a mejorar la glucosa, mejorar la insulina, bajar la presión arterial, nos va a sanar, y como consecuencia de un organismo sano, donde las hormonas del hambre y la saciedad están reguladas y solo recibe comida real que no nos enferma, acaba el cuerpo perdiendo grasa. Y vamos con la parte práctica. Os voy a enseñar el mejunje precomida que tenemos que hacer. Para ello necesitamos el vinagre, un vaso, una cuchara, limón y agua. La evidencia nos dice que son 2 cucharadas la cantidad mínima para tener beneficios del vinagre. Así que vamos a añadir 2 cucharadas. Ahí tenemos una cucharada que añadimos al vaso, y aquí tenemos otra cucharada bien cargada, sopera, no cucharada de café. Le añadimos unas gotas de limón porque también nos ayudará en el proceso de reacidificar el estómago y recuperar la acidez, mejorar las digestiones, y además es una gran fuente de vitamina C, una vitamina imprescindible sin la cual el organismo no funciona y que de hecho tiene deficiente la población que sufre de enfermedad cardiovascular. Y una vez tenemos mezclado el vinagre con el limón, le añadimos agua, quien quiera, para rebajar el sabor. La realidad es que yo, a personas que vienen de mucha acidez estomacal, de reflujos y demás, no les recomiendo tomarlo solo sin agua, ya que le va a dar mucha acidez. Tiene que tomarlo poco a poco hasta que la mucosa se vaya reponiendo en el estómago, lo tome y ya no le haga daño, ni le dé ardor, ni reflujo, ¿vale? Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, espero que toda esta información te haya sido útil, y la cantidad idónea a tomar en el día a día sería esto antes de cada comida que hacemos. Si no tenemos reflujo ni problemas digestivos y simplemente queremos ganar en salud, pues antes del desayuno y de la comida, o antes de la comida y de la cena, es más que suficiente. Pero es muy importante, sobre todo si vamos a meter carbohidratos, acordarnos de añadir el vinagre de sidra de manzana. Espero que esta información le haya sido de gran utilidad. No olvides suscribirse al canal, darle a la campanita y al botón de me gusta si te gusta mi contenido, te ayuda para que puedas seguir creciendo y ampliemos la comunidad. Y recuerda que esto lo hago porque te quiero sano, fuerte y libre de fármacos.